Entonces, conozco al Espíritu Santo, conozco a Dios porque me libertó, conozco a Dios porque fue liberada, conocí el mundo espiritual, conocí el mundo de los demonios. No es que me lo dijeran. De ahí paso a ser un cristiano que temía mucho a Dios, pero de ahí a tener ese encuentro con el Señor, a tener esa comunión con el Señor, ese es otro proceso. Porque cuando una persona ha sido poseída por espíritus malignos, cuando ha sido afectado en su niñez y en su adolescencia, quedan marcas en el alma. Y esas marcas en el alma entonces terminan haciendo una persona por debajo de su potencial, con timidez, con autoestima baja, con conceptos negativos de sí mismo. Y de ahí el Señor me rescata para llevarme a hacer lo que Dios me pone a hacer hoy. En otras palabras, Jimmy, el que me ve, yo no era candidata para hacer lo que hago ahora. Dios. Psicológicamente y sociológicamente no califico. Wow. Dios llama a los que no calificamos para que la gloria sea de Él. Lo que el hombre es adentro, eso refleja Porque afuera. una cosa es recitar la Biblia y otra cosa es entender la palabra. Porque la herencia no viene sobre ovejas, sino sobre hijos. Esperan en Jehová, recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Bendiciones para todos, qué honor, qué privilegio una vez más estar aquí frente a ustedes, agradecido por su sintonía, como fielmente cada semana sintonizan su canal en YouTube, Jimmy Peguero Ministerio Internacional. Hoy tenemos un programa especial, tengo una invitada de honor, la pastora Loida Tejeda. Dios te bendiga, pastora. Bueno, Jimmy, la que me siento especial y con una honra de estar aquí. Ya yo estaba pidiendo, quiero que Jimmy me lleve a su programa. Es una bendición estar aquí. Qué bendición. ¿Sabe, pastora, que estamos inmersos en una generación acelerada, que lo quiere todo rápido? Y nosotros somos testigos de conocer su ministerio, su trayectoria, pero yo quiero que en este programa usted nos diga quién es la pastora Loida, dónde nace y cómo surge ese ministerio que está ahora caminando el mundo. Caminando el mundo. Bueno, Jimmy, qué bueno que me permites estar aquí. Un saludo a todo ese pueblo que te sigue. Yo soy de ese grupo también. Me he gozado con muchos de tus invitados. Me voy a poner al día con los que me faltan. Amén. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran ministros. Mi papá era un hombre de mucha trayectoria, escribía sobre todo estos temas proféticos, ¿verdad? De la venida de Cristo y esto. Eran pastores, ministros. Estoy hablando de esos años cuando era niña, lógicamente. Sí. Sin embargo, a pesar de eso, durante mi niñez, tuve una lucha demoníaca durante años. Mi vida fue atrapada en un proceso muy duro de esclavitud, de posesión demoníaca. Wow. Hay mucha gente que no entiende que los niños a veces son atacados tan fuertes y son poseídos. Una cosa es opresión, una cosa es que un demonio te ataque, pero otra cosa es posesión. ¿Cuándo uno sabe qué es posesión? Cuando la voluntad está alterada, cuando el pensamiento no lo controlas, cuando terminas haciendo cosas que tú no piensas, pero estás en impulsos y terminas haciendo cosas como pelear. Comenzó en mi niñez primero visiones, alteración auditiva, visiones. En este tiempo se llamaría esquizofrenia posiblemente. Sí. Pero ya era una situación que comenzó a los 6 años aproximadamente. Y ya cuando ya iba pasando el tiempo, de esa rebeldía, de pelea en la calle, de ser inadaptada, de ser la niña que iba a ser ingresada en un reformatorio. Wow. Por incontrolable, por antisocial, por no poder estar con nadie, porque peleaba con todo. Había una amargura, un odio, un dolor, un rechazo. En todo ese proceso también está el divorcio de mis padres. Mi papá era un predicador y se va a predicar normal y jamás vuelve. Volvió cuando ya yo estaba casada, adulta, no supimos. En ese tiempo no había redes sociales, no había internet. Lo que había eran cartas. Entonces él vivía ya oficialmente en Venezuela y es un país tan vasto. En aquellos años era un país que era muy rico. Wow. Y mucha gente hacía vida en Venezuela, lo que es ahora Estados Unidos, por ejemplo. Y fue un tiempo muy difícil, porque entonces mi mamá se tiene que ir a Estados Unidos a hacer residencia,
que era lo único que se podía hacer. Y fruto de que mi mamá oye la voz de Dios y le dice, yo no te quiero en Estados Unidos, te quiero en República Dominicana. Entonces, en el mismo mes de octubre de ese año en que ella se suponía que debía venir a recogernos para llevarnos, ella entrega su residencia y dice, Dios me dijo que me quede en República Dominicana. Wow. Habíamos vendido todo, solo nos quedaba la ropa, porque lo habíamos vendido todo. Wow. Y ella obedeció a Dios y el resto es historia. Entonces, conozco al Espíritu Santo, conozco a Dios porque me libertó. Conozco a Dios porque fue liberada, conocí el mundo espiritual, conocí el mundo de los demonios. No es que me lo dijeran. Ahora, de ahí paso a ser un cristiano le temía mucho a Dios. Pero de ahí a tener ese encuentro con el Señor, a tener esa comunión con el Señor, ese es otro proceso. Porque cuando una persona ha sido poseída por espíritu maligno y cuando ha sido afectado en su niñez y en su adolescencia, quedan marcas en el alma. Sí. Y esas marcas en el alma entonces terminan haciendo una persona por debajo de su potencial, con timidez, con autoestima baja, con conceptos negativos de sí mismo. Y de ahí el Señor me rescata para llevarme a hacer lo que Dios me pone a hacer hoy. En otras palabras, Jimmy, y el que me ve, yo no era candidata para hacer lo que hago ahora. Dios psicológicamente y sociológicamente no califico. Wow. Dios llama a los que no calificamos para que la gloria sea de Él. Wow. En un resumen así. Sí, yo sé que esto está bendiciendo a muchas personas que se sienten descalificados, que dicen yo no tengo habilidades para esto, pero a mí me impresiona, Pastora Loida, he hablado con algunas personas que son contemporáneos suyas y me dicen lo poderoso que Dios te usaba en liberación siendo una jovencita en la Jerusalén primera. ¿Cómo sucedía eso? Bueno, mira, cuando tú sales de algo, lo más poderoso que una persona puede tener es salir de un lugar donde el enemigo lo tenía atado. Wow. Y la gente no le gusta hablar de eso. De hecho, le da vergüenza. Sí. Pero es que te vuelves una autoridad. ¿Por qué? Porque el espíritu que tú vences ya tú tienes dominio sobre él. Entonces, wow. Yo veo un niño atado y yo lo veo inmediatamente. Antes era como compasión, pero no, luego es como una agresividad. No puedes tener ese niño. Uno le ora porque conoce el mundo espiritual. Wow. Y llega un momento en que uno dice, es que de donde Dios me sacó, no puedo quedarme callada. Y de verdad, esto no es de que preparado, ni que leí un libro, no, es vivencia de lo que Dios ha hecho. Sí, pastora, ¿cómo surge este ministerio pastoral y profético? ¿Cómo usted se siente que tanto ministro en esta ciudad le llamamos madre espiritual? ¿Cómo usted se siente con todo esto? Bueno, yo humilde y chiquitica, ¿tú sabes por qué? Porque cuando uno viene de donde viene, sí. Es que cualquier día yo miro para atrás y digo, no, pero no puede ser. Mira, Dios es tan especial que te coloca en lugares de honra, no porque tú te merezcas la honra, sino porque tú lo has conocido a Él. Wow. Nadie admira, bueno, en el mundo espiritual, ¿no? En esto la admiración no es a la persona, sino al que habita en la persona. Yo pienso que parte del peligro de esta generación es que posiblemente ve los aplausos y que es cierto, vamos a ser sinceros, gozo del aprecio, voy a decir de todo el mundo, no voy a andar, sí, me siento amada y amo a todo el mundo. Hemos tenido una conexión muy linda con la generación que va conmigo, con la anterior, gloria a Dios. Pero es el Espíritu Santo, porque si me despojan del Espíritu que está, entonces nadie amaría la Loida que el Espíritu Santo recogió. Déjenme decirlo de esta manera. Sí. Se lo voy a decir a los obedientes, se lo puedo decir a los predicadores. Claro que sí. Mira, lo que tú portas es Él, el Espíritu Santo de Dios. El aplauso es Él, no un cliché. Porque si el mundo viera lo que somos sin Él, donde Él nos encontró, nadie nos querría, Jimmy. Nadie te querría. Tú eres un hombre muy apreciado, muy valorado, pero es lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. Si te quitan el Espíritu, el Jimmy natural
Nadie diría, no. Yo Desorden. yo me siento feliz de estar aquí. Decía, tengo que ir donde Jimmy, yo misma, Jimmy, dime. Por la presión que te tengo, pero es el espíritu que tú portas, el Espíritu Santo que está en ti. Y si algún día el Espíritu Santo se te va, entonces Jimmy, yo no querría estar cerca de ti. Así es. Ni nadie. Entonces el espíritu. Yo pienso que todo lo que uno porta, hay que mirar al espíritu y decir, ay, Espíritu Santo, pero tú eres chistoso. Wow. Porque la amistad con el espíritu es eso, ¿no? Hablar con él de tú a tú. Decía, pero tú eres chistoso a mí, pero ¿y cómo a ti se te ocurrió? Y nos hace mantenernos apegados a él, porque uno sabe, Sí, él sí. es, Wow. mira, el que se enorgullece de esto no ha conocido al Espíritu Santo. Wow. Porque el Espíritu Santo te tiene que meter la cabeza en tierra, porque uno sabe que todo es él y que todo viene de él. ¿Y cómo usted maneja siendo un púlpito tan deseado en la ciudad, templo del Espíritu Santo, iglesia de la cristianización? Me acuerdo que fue una de cuando usted me invitó y el pastor Alberto, que son pastores muy amados, una de las primeras iglesias que ministré paternidad profética. Y luego de ahí me han llamado tantos pastores. Ven, quiero que me predique. ¿Cómo usted guarda eso cuando tiene una iglesia tan codiciada dentro de la ciudad? Bueno, yo pienso que eso se ve desde afuera, pero lo primero es, Jimmy y el público, mira, nosotros venimos de ser cristianos tradicionales y andábamos en todo esto, ¿verdad? Y llega un momento en que el Señor se nos revela y comienza a hablarnos de reino. Lo que se hablaba de reino ahora lo conocimos 90 y tantos, en los años 90 y tantos. En ese tiempo hablar de reino en el país y en San Pedro de Macorís era una herejía. Por ejemplo, ¿qué conocimos nosotros y llevamos a San Pedro? Porque uno puede ser codiciado ahora, pero primero fuimos rechazados. Sí, Éramos claro. la iglesia de Jericó 315. Tú sabes que la iglesia de Jericó 315 es la iglesia que no está basada en la palabra, que no existe. Ya. Entonces fui la primera mujer que me tocó ser pentecostal con unos pantalones, con unos aretes, con un maquillaje. Para colmo, yo fui la primera presentadora de televisión. Wow. Porque yo leía noticias en el único canal que había en San Pedro hace muchos. Esto es historia patria, algunos no habían ni nacido de lo que yo estoy hablando, pero me tocó ser la presentadora de noticias del presidente. En ese tiempo me acuerdo de Leonel Fernández y me tocaba estar en el medio y en el mundo. Eso no se concebía, porque si tú eras pastor, tú no podías estar en televisión, ni en radio, ni nada. Entonces me tocaba entrevistar, hacer periodismo, comunicación, locución, y era como, ¿y qué es esto? Yo no lo entendía. Pero nos tocó hablar lo que es danza, la coreografía, la danza, lo que era pantomima, lo que era una cena en un lugar. Me acuerdo que hicimos una actividad gratis para los bomberos, el general, el síndico y esas cosas. 95, año 96, eso era imposible. Pero conectado con liberación. Así, anotándote historia, yo recuerdo, vivimos muchas experiencias en liberación, porque cuando comenzó nuestro ministerio, conectado a todo lo que es hoy, vivíamos mucha liberación. Nuestro ministerio comenzó con liberación. Sí, pastora, pero hay algo que yo quiero resaltar en todo eso, es el respaldo del Espíritu Santo, porque esos movimientos extraordinarios en la ciudad y cómo Dios la ha usado. Me recuerdo que yo llegué a verla en Enlace. Usted la entrevistaron Oh, sí, en sí, Enlace. sí, ¿Qué pasó ahí? Sí, yo llegué a estar varias veces, ahora que lo pienso. Yo iba mucho a Costa Rica. Costa Rica era como mi segundo país. Yo llegaba a ir a Costa Rica hasta 6 veces en un año. Era mucho. Hubo un tiempo muy lindo de siembra y a través del apóstol William Magaña. Wow, William Magaña. William Magaña, que fue un Tremendo. hombre que Dios usó muy lindo en esos años aquí en República Dominicana, una iglesia hermosa. Yo conocí a William Magaña y me dijo, tengo una iglesia pequeña, estoy comenzando, y tenía 1,800 personas en su iglesia. Wow. Era pequeña, 1,800. Y comenzamos una amistad de familia muy bonita, y la última vez que yo estuve en esa iglesia había más de 10,000 personas. Más de 10,000 personas. William Magaña. De ahí, William iba a Enlace. Tuve una amistad muy linda con muchos de los
muchos de los dirigentes de Enlace, un tiempo muy Y bonito. te entrevistó la esposa de Jonás González. Con la esposa de Jonás, doña Juanita, muy linda persona, estuve con ella. Estuve en Guardianes del Muro también, estuve en varias actividades. Fue un tiempo muy lindo en Sí, Enlace. porque esa cadena de oración que se hacían en la ciudad era extraordinaria. La ungían en avionetas. Había un movimiento que eso llegó internacionalmente. Jimmy, eso fue el tiempo Salvadora Sabino, bueno, hay 2 o 3 personas, no me acuerdo el nombre ahora, pero hubo un grupito con Salvadora y 2 o 3 más. Pero yo recuerdo, año 2000 y algo, que nos decían San Pedro de Macorís va a tener un avivamiento, República Dominicana. Lo que se está viviendo hoy fue sembrado con lágrimas y con rodillas. Poderoso. Es que los que están viendo ahora esto mismo, cualquier dominicano que predica es famoso fuera de... Todo el mundo lo quiere. Sí. Donde quiera, ay, dominicano. Mira, yo estuve en un país y por ejemplo, las canciones de Cita con el Padre, esa gente se volvieron locos, pero esos muchachitos los vi crecer, ¿cómo va a ser? Y estaban como, y decía, pero que son los muchachitos de uno. Claro. Y cualquier predicador de aquí lo admiran y lo respetan. Y tremendo, yo fui el padrino de la boda de ellos. Ay, qué De lindo. Cita con el Padre. Wow, qué lindo. Claro, no, es extraordinario. Niños, imagínate tú, Sí, para sí. ti esos son unos niños que tuviste crecer en tu Claro, mano. claro que sí. A todos esos muchachitos. Claro que sí. Entonces, cuando tú vas a otro país y te hablan de Cita con el Padre de una manera que tú dices, no puede ser. Porque aquí uno sabe, pero cuando tú vas allá y cantan sus canciones, tú dices, Dios mío. Pero no solo eso, los predicadores. San Pedro de Macorís tiene más predicadores deseados, reconocidos. Tú sabes lo que la gente conoce de los predicadores de San Pedro de Macorís. No solamente estoy hablando de Juan Carlos Harrigan. Tremendo. Juan Carlos Harrigan es el predicador más conocido ahora mismo, más impactante Sí. en América Latina. Sí. Yo he viajado constantemente, he viajado a muchos sitios y la gente me pregunta, explícame, y yo me quedo mirando y recordando que todo eso que tú recuerdas ahora, de que se ungía la ciudad, de que una vez hicimos una cadena de oración desde la entrada de la rotonda del puente, digamos, hasta la zona franca, Extraordinario. al mismo tiempo. Orando, orando. De lado y lado. Orando. Miles de Wow. personas, miles. Y esa vez hubo avionetas, yo no subí, pero Salvadora, que siempre fue aguerrida, una mujer de Dios tremenda, Sí. fue la que le tocó estar allá arriba, pero también por el río Iguamo, en el malecón. Luego hicimos en el malecón la pastora Mercedes de Nelson, muchas mujeres de Dios. Pagamos un precio aquí y todo eso pasó y se decía, va a suceder aquí en San Pedro. Y la palabra profética, uno la vio normal. Pasaron 20 años y estamos viviendo El cumplimiento. el cumplimiento. Es que a nadie le cabe la menor duda de que hay un avivamiento. Y en estos días veía a una persona de otro país en un programa criticar a los dominicanos y diciendo, yo sé, no es dominicano, lógico, yo sé que los dominicanos Dios los está usando para un avivamiento, pero tienen esto y esto mal, cosa que sí que hay que corregirnos. Pero yo ahí capté, decía, Dios mío, entonces sí hay algo de Dios. Y yo quiero dar gloria a Dios por una generación que se ha levantado. Tremenda, Jimmy. Tú eres parte de esa cosecha, de que tú eras un niño en ese tiempo y Dios te está usando a ti para estar en altares hermosos, grandes, y lo seguirás estando y Dios se va a seguir glorificando. Amén. Pastora, ¿cómo hizo para conectarse en actividades tan poderosas con ministros tan relevantes como Juan Carlos Harrigan, un ministerio que está alcanzando más de 7 millones de personas lo ven cada mes? Ronnie Oliveira, el apóstol Tito Di Rocco, Tarrán Taraquén. ¿Cómo usted ha coincidido en esos escenarios con esos hombres de Dios? Bueno, mira, eso se llama también siembra. Con el pastor Harrigan se llama siembra. Conocí a Harrigan siendo un muchachito flaquito y él era un niño. Estoy hablando, yo recuerdo la campaña que él nos dio en el 98. En el año 1998 ya él iba a la iglesia mucho. Poderoso. Pienso que tal vez 96, 97.
Entonces, en ese tiempo estaban personas como Santo Pen, el pastor Santo Pen. Tremendo. Porque Santo te voy a Pen, decir algo, tremendo. no es de ahora que viene un movimiento en San Pedro. En ese tiempo el pastor Santo Pen, Juan Carlos, que era un evangelista intenso, y otros más, muchos predicadores buenos que estuvieron. Y esos muchachos se la pasaban en los montes. Pero recuerdo que con Juan Carlos, mucho antes de estar casado, hicimos una conexión a nivel de iglesia, nos daba campaña, cruzaba por allá, siempre cruzaba, cuando salía del monte, cruzaba, porque como en la iglesia siempre había ministerio de liberación, estaban los raicos, que le decíamos los raicos. Ok. También estoy hablando antes del 98. Y en ese tiempo, cuando el hermano de Dayana, que murió, Tony Hernández. Tony Hernández, siempre andaban buscando lugares donde se manifestara el poder de Dios, porque era que no había. Entonces estos muchachos sembraron, oye esto, a propósito del pastor Harrigan. En los montes orando y luego iban a la iglesia. Es que ellos sembraron, lo que está pasando, ellos lo sembraron. Wow. Ellos no veían nada de esto, ellos lo que tenían eran hambre, sed y pasión por Dios. Entonces, tuvimos una relación muy linda. Claro, lo cuenta él, situaciones tan lindas de todo ese tiempo. Me acuerdo cuando me dijo, pastora, encontré a mi esposa. Ya yo sé cuál es mi esposa. Fue muy lindo. Conocí a Dayana siendo una muchachita antes de casarse. Y de ahí para acá, entonces, si uno maneja un mismo espíritu, una conexión de espíritu, uno se convierte en esa persona que da mentoría, que ayuda, que asesora, que uno respeta mutuamente su ministerio. Bueno, y si estuvimos en ese tiempo, pues ahora más también, ¿verdad? Claro, claro. Porque mucha gente se conectó con el pastor Harrigan después, otros estuvieron con él, pero se desconectaron. Sí. Yo pienso, nosotros decimos de manera jocosa, que hemos manejado desde aquellos años hasta ahora. Sí, entonces tremendo. ya de ahí, pues, el apóstol Ronnie Oliveira también es un hombre de Dios, que nos conocimos con el pastor Juan Carlos. Juan Carlos, tremendo, tremendo. Pastora, ¿qué consejo usted le puede dar a hombres y mujeres de Dios que ellos anhelan caminar el mundo con un ministerio poderoso, pero a veces no tienen la clave? Ay, Dios mío. Sí. Mira, yo pienso que hay una generación, entremos en este punto, hay una generación que está enfocado en lo que se ve. Se llama apariencia. Se llama un perfume y un frasco. El perfume necesita un frasco, que es la apariencia. Esto, medios de comunicación, conexión, internet, este programa, YouTube, todo esto es importante porque es la vía donde el frasco del perfume, lo que portas. Pero esto no es todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos en una generación, permíteme hablarlo en el programa con Jimmy Peguero, que aquí puedo soltar una palabrita. Amén, amén, Me gusta fluya. decir esta palabra, inmediatez religiosa. Wow. Estoy trabajando ese tema. Jimmy, la inmediatez religiosa le está impidiendo a los hombres y mujeres de Dios de este tiempo fluir lo que Dios quiere. Porque lo que están es enfocado, la inmediatez es salir lo más rápido posible con la noticia más palpitante, ganar adeptos a través de decir lo más rápido. Hay una necesidad de salir, de decirlo rápido para ganar una inmediatez, ser relevante, resonar, conectarme, que conmigo se conecte gente. Eso es importante, pero la inmediatez no te permite analizar, porque tú lo que quieres es ser relevante en el medio de comunicación, en las redes sociales. Sí, pero ¿qué tú vas a llevar? No es que tú seas relevante, no es que tú estés todos los días haciendo algo, sino que el contenido sea importante. Entonces, yo digo inmediatez religiosa, es esa la intención que están teniendo muchos ministros en este día de ser relevantes más que nadie. Inmediatez, rápido, que todo, tan pronto yo abrí, todo el mundo se conectó. Sí, eso es inmediatez. Religioso a nivel eclesiástico, pero ¿qué estamos dando? No nos estamos dando cuenta que ahora mismo no necesitamos al diablo como enemigo. ¿Saben qué necesitamos? No tener identidad. La puerta que el enemigo está abriendo para él meterse es la falta de identidad. Y la gente que cree que tú eres alguien, porque te siga mucha gente. Y tengo que tomar de nuevo al pastor Juan Carlos. Tremendo. Porque el pastor tiene mucha gente que lo siga, pero él entiende que esto
no es el fin, sino es un medio para llevar una palabra. Y la palabra tiene que estar sazonada por el Espíritu. Y nuestra competencia con quien estamos compitiendo ahora es con la inteligencia artificial. Sí. Ahora mismo tú entras y buscas cualquier pregunta. Por ejemplo, usted busca ahora mismo inmediatez y la primera opción que te la da es la inteligencia artificial, no son los diccionarios. Entonces, mucha gente está usando inteligencia artificial, la IA, para responder todo, para hacer un mensaje, para orar, para todo. Y estamos perdiendo el espíritu, porque a la gente no le interesa el espíritu, le interesa hacer sensación. Tremendo, tremendo. Y nosotros no somos, no es para sensación, ni para sensacionalismo, sino dar una palabra a el Espíritu a través de este medio. Sí, este medio lo necesitamos, pero este no es el fin, este es el medio. Y estamos perdiendo al Espíritu con tal de ser incidentes en el mundo. Yo creo firmemente lo que usted está diciendo, enseñando. Yo sé que esto va a ser un eslabón, un escalón para muchas personas que no ha entendido que la dosificación del carácter no está en hacer, sino en ser. ¿Quién eres? Esa palabra identidad, inmediatez, yo pienso que son clave para definir los arraigos que ha tenido una generación que sigue caminando a dar un salto en el vacío. Jimmy, tú has notado eso. ¿Cómo la gente entiende que tu ministerio vale por lo que siga? Claro, usted tiene que tener seguidores porque, entonces nadie te sigue, ¿no? Pero tú has visto también cómo la gente, para conseguir seguidores, hace lo que sea y su identidad está conectada a si tengo cuántos miles. Y hacemos hasta payasadas, estamos pasando por payasos. Sí, y por eso yo le decía a alguien anoche que hay muchas personas que están en la cima, pero no todos llegan a la cima sin hacer trampa. Wow. Porque hay personas que aún teniendo ministerio han sido capaces de tener una granja cibernética, conectada 80, 200 celulares, y ellos hacen un live para impresionar a la gente que muchos los ven. Entonces esto no se trata de la estrategia que yo tenga de capturar la atención de la gente, de hacer. Eso se trata de ser. Por eso yo creo que este programa, yo mismo voy a tener que verlo una y otra vez. Es tremendo, pastora, de verdad. Sí, y todos los programas que salen, por ejemplo, mira, no es que estemos en contra. No, al contrario, estamos aquí usando estos medios. Es necesario, pero hay gente que es capaz de sacrificar su integridad con tal de tener más que tú. Sacrifica lo que es y sacrifica su contenido. Es más, Jimmy, me voy más lejos. Hay gente que comenzó bien, dando una palabra para el Señor, dando una palabra, pero la demanda, cuando hiciste un chiste, voy a poner un ejemplo. Si yo noté que lo que capturó elevarme el rating es el chiste, entonces ya yo sé que por ahí es que prende, como decimos los dominicanos. Así que yo voy a estar haciendo chistes constantemente, porque yo entiendo, o se nos ha como querido enseñar, que si no es de cierta forma, no voy a ganar adeptos. Es como que estamos creyendo, y tengo que decírselo a esta generación, óyeme, es como que creemos que la palabra de Dios no es suficiente. Cuando yo creo que la palabra de Dios no es suficiente, tengo que añadirle payasería para captar la atención. Y no, amados, todavía la palabra de Dios sigue siendo la única base. Y le podemos poner cosas, claro, es que por forma de llegar, pero nunca cambiando la esencia de la palabra con tal de ganar. Es como que si para yo predicar el evangelio tengo que bajarle algo al evangelio. Yo siempre digo que es como cuando están dando el 2x1. Cuando hay que bajarle el precio, está muy alto. Como poniendo oferta. Vamos a poner una oferta. Mira, el evangelio, para que la gente siga el evangelio, hay que darle el 2x1. Hay que hacer una oferta. No, todavía no está en oferta, nunca estará. Ahora, quien está en oferta puede ser el vaso. Si yo quiero elevarme, entonces tengo que ponerme al 2x1 para ser gracioso, bajándole un poquito de la palabra. Y déjame decirte, Jimmy, yo pienso que si algo estamos carentes este tiempo, es que los jóvenes, el hombre y la mujer de Dios, no importa, sepa
que el que tiene el Espíritu no necesitará más nada que el Espíritu. Si tienes al Espíritu, donde en el desierto la gente llegará. Por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Quién quisiera a Juan el Bautista en este tiempo? Yo no lo quisiera en mi iglesia. El hombre vestía mal. El hombre no era instagrameable. Ya. Instagrameable. No daba para cierta foto. El hombre no vendía. Porque vestía mal, vestía piel de camello. Yo digo que el camello y es de vivo, cuanto más muerto. El hombre no hablaba bien, no tenía homilética, no tenía exégesis, no tenía oratoria. Y ir a tu púlpito a decirle generación de víboras. Yo tal vez, lo digo de manera jocosa, ¿no? Que tal vez no lo querría. O sea, en otras palabras, no era un predicador solicitado en este tiempo, porque el hombre no tendría un buen traje, no tendría una buena presentación. El hombre andaba, me imagino que mal peinado, con el pelo, la ropa que tenía. ¿Y cómo predicaba? Mal. Oye, Juan, sazóname el mensaje. Sí. Dímelo diferente. No lo podía invitar a comer porque el hombre comía. Sí, ¿Me pastora. entiendes? Pero, ¿cuál era la diferencia? Estaba ungido por el Espíritu de Dios. Sí. En otras palabras, el hombre y la mujer que está ungido por el Espíritu de Dios, claro está, vístete bien, arréglate bien, organiza tus redes sociales, esto es importante, pero la base siempre será que las multitudes nos van a seguir, como a Juan el Bautista, que le decía generación de víbora. ¿Y qué respondía la gente? Bautízame, por favor. Óyeme, pero Juan, ¿quién tendría ese efecto? Sí. Él le daba una insultada, le decía así. ¿Quién los enseñó? Le decía, por favor, bautízame. Ningún predicador se atrevería, pero el hombre era enviado, dice Juan 1:6. Juan era enviado por Dios. Procuremos ser enviados, meternos con Dios, oír a Dios y tener una palabra que se la hayamos escuchado al Espíritu Santo. Y como quiera que usted llegue, si tenemos eso, la gente va a andar detrás. Yo quiero, pastora, una última palabra para una serie de mujeres. Ahora yo quiero que usted le dé una palabra a las mujeres. ¿Cómo usted describió sus orígenes, posesiones demoníacas? ¿Cómo usted describió que una persona es poseída cuando siente que su voluntad está siendo secuestrada por espíritu, hacer cosas que no convienen? Y hay mujeres que utilizan como pretexto su condición emocional, que no la tratan, que no la valoran, y basado en ese pretexto no avanzan en Dios. ¿Qué usted le puede decir a esas mujeres? Mira, a cada mujer que me está viendo, tal vez tuviste alguna mujer que me está mirando, un peor origen, una peor historia que la mía, pero mi única base, yo no tengo cartas debajo de la manga, no tengo más nada que el Espíritu Santo. Me hice amiga del Espíritu Santo de una manera tan tal. Te cuento algo que me pasó, Jimmy. Sí, Llegué sí, a un nivel de amistad con el Espíritu que vivía hablando con él constantemente como una loca. Yo le decía eso, quiero llegar a loca, yo quiero llegar a locura. Y yo me acuerdo que tuve un tiempo que hablaba que parecía loca, hablando sola, que la gente me oía hablar, y era con él. Y llegaba un momento en que, si alguien me preguntara, bueno, uniendo la pregunta, ¿cómo llegué a este altar y esto? No fue solamente porque el pastor Harrigan éramos amigos antes de él ser famoso, no. Cuando nadie lo conocía ya éramos amigos y compartíamos. No es solo eso, porque él conoce gente que lo conocía y como él mismo dice, le daba comida antes. Es que cuando tú tienes un amigo y cuando tú lo invitas a tu altar, fluye en el Espíritu. ¿Y por qué fluyo en el Espíritu? No es Loida, es el Espíritu. Cuando oigo cosas que él me dice, a mí me pasa esto. Él me está hablando de cosas tremendas, que yo me quedo para mí, que son como para mí. Me le está hablando a mí, me le está corrigiendo a mí, me está explicando la palabra. Y de repente, él me dice que hable de eso. Y cuando hablo de eso y la gente dice, wow, para mí no es nada grande, ¿por qué? Porque le estoy conversando con el amigo. Tremendo. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que ustedes me entiendan que no es de que la gran cosa, no. Lo que estoy diciendo es que cuando estamos conversando de algo, tú y yo, y de repente lo dijeron, oye, pero, ¿y eso quién te lo dijo? Jimmy. Wow, pero Jimmy, eso mismo sucede. Si te haces amigo del Espíritu Santo, lo que hables en el altar, te lo habrá dicho el Espíritu Santo. Y lo que dice el Espíritu Santo siempre será una bomba, será poderoso. Gloria Entonces a veces nosotros nos preocupamos tanto por repetir y oír, pero oigámoslo
a él. Y yo recuerdo que llegué a hablar tanto con él que un día yo estaba pagando en una tienda y el Espíritu Santo me estaba hablando, le estoy hablando en mi espíritu, no estoy hablando de voz audible, estaba hablando y yo estoy conversando con el Espíritu Santo y yo estoy pagando, sonriéndome. ¿Cómo va a ser así? La muchacha en la caja me mira y me dice, señora, y ahí yo le digo, pero Espíritu Santo, mira lo que hemos llegado. Pero me sentí tan feliz de una amistad. ¿Por qué te digo esto, Jimmy? Mira, a mujeres. Yo tengo que oír a mujeres diciendo, mi esposo no me quiere, no me ama, o no esto, no aquello. Es que tú no eras amiga del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se convirtió en mi psicólogo, porque tuve que ser sanada. Y el Espíritu Santo, cuando yo comencé a ministrar hacia afuera, él me dijo, necesito que te detengas. Yo me detuve y él me dijo, quiero ser tu psicólogo. Y él comenzó a trabajar conmigo todos los sábados en la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Era un tiempo sagrado, él y yo, para ser sanada área a área de mi vida. Esto no lo cuento a todo el mundo. Bueno, lo estoy contando hace un tiempo para acá, porque todo el mundo no lo entiende y mucha gente lo critica y dice que es mentira. Él me sanó. Pero lo más lindo es que en ese tiempo yo trabajaba con el doctor Rafael Dunker en Mango TV. ¿Te acuerdas de la emisora que tenía Juan Luis Guerra? El canal. Sí. El canal de televisión de Juan Luis Guerra. Yo trabajé en ese canal con el doctor Rafael Dunker, psiquiatra de San Pedro de Macorís, cristiano. Y en el programa él llevaba todo, yo era la entrevistadora, y él llevaba psicólogos y psiquiatras cristianos. Y el tema que el Espíritu Santo me trabajaba el sábado era el tema que trabajábamos en la semana sin yo saber. Esta semana voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los niños se orinan en la cama hasta edad adulta? Cosa que me pasaba. Pero era fruto de lo que yo estaba viviendo. Y todo lo que el Espíritu me sanaba el sábado, me hacía preguntas el sábado como psicólogo del alma y de mi espíritu. Era lo que yo le preguntaba a ellos, los psicólogos y los psiquiatras en la semana, porque era, por ejemplo, el mismo tema. Y me decían, ¿cómo tú sabías esa pregunta? La pregunta que yo sabía era la pregunta que el Señor me había sanado. Era como confirmándome con la ciencia la sanidad del alma por el espíritu. Siento a Dios de una manera tan grande. Jimmy, porque nos hemos descuidado tanto del espíritu que se nos olvida que Él vive aquí. Hombre, mujer, todo lo que te está doliendo, háblale. Esas noches de soledad, de dolor, háblale al Espíritu Santo. Hazlo tu amigo. El Espíritu Santo no es solo un movimiento que nos hace sacudir cabeza en el culto, que nos hace brincar. Ok, gózatelo, pero no es solo eso. Él me enseñó a convivir con Él, a hablar con Él, a tener intimidad con Él, a hablarle todas las áreas de mi vida, desde que yo tenía uso de razón. Comenzó de edad a edad, año a año. Ni voy a meterme en ese tema porque ese tema es largo y es peligroso. Pero lo que le quiero decir es, tú que me estás viendo, ¿cuál es tu dolor? Ansiedad, te abandonaron de infancia. Siéntate con el Espíritu y háblale. Es más, te aseguro que vas a llorar la primera vez. Él se te va a meter adentro y te va a sacar cosas que tú no te acuerdas. Porque somos especialistas en ocultar lo que nos duele. Él sabe dónde están las heridas. Te la va a sacar. Atención, ya yo era predicadora, ya yo salía a muchos sitios. Y él me dijo, yo no quiero una predicadora más herida en el altar. Quiero que te detengas para yo sanarte, porque tienes que sanar a otros. Entonces yo decidí detenerme. Estoy hablando de 2007. Decidí detenerme. De ahí, cuando salí, el Señor me dijo, sal, comencé los desayunos en mi casa. ¿Tú te acuerdas? Comencé a hacer el desayuno con pastores. Eso salió de ese tiempo de sanidad que el Señor trajo. Mi ministerio jamás volvió a ser el mismo, porque mi intimidad con el Espíritu Santo no solo me llevó a ser predicadora. Yo no andaba detrás de ser predicadora. De hecho, yo no quería esto. Yo lo que quería era ser amiga de Él. Y el que es amigo del Espíritu Santo lo tiene todo, porque si lo tienes a Él, cuando miras a alguien, ves con los ojos de Él. Cuando lo tienes a Él, cuando tú hablas lo que hablas, hablas a nombre de Él. Oyes como Él, caminas como Él. Cierro, yo hablo mucho. Yo he estado en un baño, yo estuve en un baño, en un restaurante, salí de predicar en una iglesia.
y fuimos a un baño a almorzar. Fuimos a almorzar a un restaurante y cuando lo que traían la comida, voy al baño y cuando salgo, la persona se quedó petrificada. Me dijo, no te soporto, no te soporto. Y yo le dije, hazte un chiste, porque llega un momento que la gente que está atada te ve no ministrando, saliendo del baño, donde uno se lava las manos y se peina y se empolva. Ahí la mujer se quedó para mí, hasta que usted no salga, yo no entro. Le dije, ¿tú me conoces? Me dijo, no soporto. Dios mío. El Espíritu Santo. Y ¿sabe lo que más me duele, Jimmy? Que todos lo tenemos. Pero solo el que cultiva y honra al Espíritu Santo disfrutará de sus beneficios. Quiero repetir eso. Sí. El Espíritu Santo está en todos. Todos somos su templo. Pero solo aquel que lo honra, lo atiende, le dedica tiempo al Espíritu Santo, va a disfrutar de todos los beneficios que Él tiene para nosotros. Lo dejo ahí porque tú sabes que... Tremendo, pastora. Gracias, de verdad, que creo que vamos a tener que volverla a tener, porque es que hay como un fluir, un manantial, y sé que la gente se queda hambriento y comienza a escribirme en las redes y dice, queremos parte 2, y sé que va a ocurrir. Jimmy, antes de terminar, yo quiero hablarle a madres. Okay, madres que están teniendo la niña hoy, que es la Loida de mañana. Tal vez mamá o papá, tú tengas una muchachita que tú no aguantas. O sea, a mí ya yo estaba para llevarme al reformatorio, pero Dios tenía... Mira, la revolucionaria, porque yo peleaba mucho, yo era una... Nadie me lo cree como, ay, porque es que el Señor, cuando Él cambia, te cambia, ¿no? Que la gente no conocía esa parte de Loida. Conoce a Loida, la que está en los congresos, la que está en Estados Unidos, la que está caminando, la que está... trabajando, porque es como una gracia, porque la vida de los ministros, de los pastores, no a cualquiera abren su corazón, y tener una persona como usted que recibe, que trabaja con liderazgo es extraordinario. Así que siga dándole esa palabra. Brevemente, porque yo sé que el tiempo, mira, pero la mujer que se revoltea, por así decirlo, en el altar. Porque otra cosa, a mí no me gusta predicar así, me gusta predicar suave. En mi mente yo preparo el mensaje muy suave, así como una maestra, pero termino. Entonces, esa niña, nadie me lo cree, ¿verdad? Pero yo no me gusta ni oír mis mensajes, porque yo digo, Dios mío, pero mira, esa niña alborotada era la niña que el enemigo quiso tomar de antemano y mutilar el propósito eterno. Muchas madres tienen hoy a una guerrera que saca demonios, pero el enemigo se quiere adelantar, porque aunque no sabe lo que va a hacer el Señor, sí está viendo algo en esa persona. Mamá, papá, entra el espíritu, pelea a tus hijos. A mí me pelearon. Yo no resisto, no lo resisto, que usted se quede así, no. Entra al mundo espiritual y pregúntale al espíritu, háblame de tu plan. Porque te aseguro que el Señor no dejará caer lo que ya Él hizo. Y yo me gusta decir que el Señor siempre abre su corazón cuando una mamá o un papá llega al trono de Dios peleando por sus hijos. Porque sus hijos son la siguiente generación. Y Dios es un Dios de generaciones. Lo dejo ahí, Jimmy, porque mira... Wow, tremendo, de verdad. Que yo sé que esta palabra va a ministrar a muchas madres que dicen, ya yo no puedo con mi hija, ya yo me rendí. No, sigue luchando. Que así como... A la pastora Miriam Robles, Dios le dio la victoria con Loida y se la transformó. También lo puede hacer contigo. ¡Wow! Extraordinario. Loida, tremendo. De verdad que ha sido un tiempo extraordinario y queremos que esto se repita. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias por la audiencia. Gracias por preferirnos y ver nuestro contenido en YouTube. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias, Loida. Bueno, yo solamente le invito a que lo compartan con otro. Compártale a otro y dígale, tú tienes que oír algo para que tu familia sea sanada y restaurada. Amén. Bendiciones.